Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. En Apocalipsis 1:8 dice la palabra: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor elige a quien Él quiere para que transmita su palabra. En el Viejo Testamento, el Señor eligió a Moisés para que fuera a Egipto y sacara el pueblo que sufría de esclavitud. Pero Moisés estaba dudoso y luego le pregunta al Señor: pero ¿qué le diré a mis hermanos? ¿Quién me envió si me preguntan? Y dice en Éxodo 3, 13, 14, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, diciéndole: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios en verdad hizo todo desde el principio de la fundación del mundo y no tuvo necesidad de que algún ser humano hiciera algo en su creación. Y también ningún ser humano podrá hacer algo para el fin de todos los tiempos. Y la mayoría de las denominaciones que se creen ser la verdadera iglesia pecan en contra del Espíritu Santo, porque no enseñan la verdad del Espíritu Santo de Dios. Dios puso todo en orden. Dice en Job 38:4. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos, fundaba la tierra, ponía en orden todo? Y lo vamos a leer en Job 38:4. Dice: ¿dónde estabas tú, que te crees dueño de una congregación y que dices que es la verdadera iglesia tu congregación y enseñas puras falsedades? Para empezar, desde el nombre del Señor. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Porque si no sabes, ¿de qué te jactas en decir que tu congregación es la verdadera y no enseñas la verdad? Dios en verdad hizo todo desde el principio de la fundación y no tuvo necesidad de ningún ser humano, y todo lo puso en orden, y todo Él puso lo que Él quiso. Debemos de entender y comprender que este cuerpo tiene espíritu y es un alma viviente. Y tenemos que comprender y entender que somos hechura de Dios. Y tenemos que obedecer todo lo que Dios mandó.
En Romanos, creo que es en Romanos 8, el Señor dice que todo lo que quedó escrito en el Antiguo es para nuestra enseñanza, no es para aplicarla, es para nuestra enseñanza. Bueno, en Deuteronomio 11, 26, 28, muchos se van a sorprender de lo que dice. Deuteronomio 11, 26, 28. Dice, dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición, dice el Señor. Dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. ¿Cuál es la bendición? Y lo describe. La bendición: si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir, estás haciendo la bendición. La maldición: si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir, y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. El Señor, desde el principio, fundó los cielos, la tierra, puso en orden el mar, creó hombre, mujer, a semejanza de Él. Creó todos los animales, hembra y macho. Todos, hembra y macho. Hizo al hombre y a la mujer. Todo, Él lo hizo. Y todo aquel que respire, alabe al Señor. Bueno, el Señor hizo todo desde el principio. Juan 1, del 1 al 14. Juan, del 1 al 14 dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que se ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Era Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda humanidad, venía a este mundo, y el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra, el verbo, vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es su nombre? Yeshua, Jesús. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El Señor Jesús vino y nació como un ser humano, pero Él tuvo la unción del Espíritu Santo para que Dios en su Hijo predicara su palabra para reconciliar a todo hombre para con Él. Porque el Hijo es carne, hueso y sangre, agua. Pero el Espíritu de Dios, por eso era el ungido, el Hijo de Dios ungido con el Espíritu Santo de Dios. Él, en espíritu, hizo los cielos y la tierra. Pero su Hijo vino, se manifestó, y el Espíritu Santo ungió al Hijo. Por eso Él hablaba como Hijo y a veces hablaba como Padre. Colosenses 1, 16, 29 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es delante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí Dios nos da a conocer las riquezas de la fe y la esperanza de gloria. Y este misterio no se dio a conocer en los escritos antiguos. No era de fe, sino que está plasmado ahora en el Evangelio que es poder de Dios. Y en estos tiempos que nosotros nos tocó vivir, les digo que la salvación no la da ninguno
que se dice ser pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, sino que Dios le dio todo el poder a su Hijo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Y todos nos debemos de apoyar todos los días para que ningún pecaminoso nos haga caer en sus mentiras. Porque hay muchos que predican, pero les encanta predicar la mentira. Pero es que está escrito en la Biblia. Sí, pero hay un testamento y hay un segundo testamento. ¿Estás en el primer testamento o estás en el segundo testamento? Porque si estás en el primer mandamiento o en el primer testamento, tienes que buscar a Moisés para que Moisés te lleve a Cristo, porque Moisés predicó a Cristo. No predicó a otro nombre. No predicó a otro nombre. Pero todos los que se creen apóstoles, profetas, todos ellos predican otro nombre, no el del Señor Jesús, ni el de Yeshua, que significa Jesús en nuestra lengua, en nuestro idioma. Hebreos 3, 12, 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, la congregación o la denominación adventista, ¿qué te predica? El reposo del día sábado. ¿Pero está en el Evangelio el reposo del día sábado? Fue cambiado el reposo del día sábado por otro día. Lo vemos en el Evangelio. Nos vamos a ir a Hebreos 4. Hebreos 4. Dice: en cierto lugar se dice así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. En otro lado dice que Moisés le dio el día de reposo al pueblo de Israel. Tenían que trabajar 6 días y descansar 1, reposar 1, así como Dios lo hizo cuando fundó los cielos y la tierra en 6 días y él reposó el séptimo día. Así el pueblo de Israel. Bueno, para el pueblo gentil, el segundo pacto, ¿qué dice? Y una vez más dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. El pueblo de Israel no entró por causa de desobediencia. Vuelve a determinar un día. Pon atención a lo que está diciendo. Vuelve a determinar un día. ¿Dios santificó el sábado? Claro que sí.
Él reposó el séptimo día. El pueblo de Israel tenía que reposar el séptimo día. ¿Y qué dice la palabra? Que por desobediencia no lo hicieron. Ahora, vuelve a determinar un día. Te está diciendo que ya no es sábado, porque dice, vuelve a determinar un día, y ese día es hoy. ¿Hoy qué día es? Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y dice que el día de reposo vuelve a determinar un día. Hoy. Tenemos que reposar hoy. Si Dios nos presta vida y llegamos mañana, para nosotros el día de mañana va a ser hoy. Y así sucesivamente va a ser hoy, 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 todos los días. ¿Y de qué tienes que reposar? De todas tus mentiras, de todos los deleites que le das el cuerpo, porque el cuerpo no es para prostitución, sino que es para que Dios viva en nosotros. Dios puso la bendición y Dios puso la maldición. Tú decides. Tú decides qué quieres hacer. ¿Quieres hacer las cosas del bendito o quieres hacer las cosas del maldito? Porque es tu decisión. Nadie te va a llevar a la fuerza. Hay un reino, ¿sí? Y hay un lugar de tormento. ¿Quieres vivir en el reino de Dios o quieres vivir en el lago de fuego? Porque hay dos caminos. Así como hay un hombre y una mujer, hay el sol y la luna, hombre macho, mujer hembra, animales machos, animales hembra de la misma especie. Tú decides. Aquí la palabra condena al predicador. ¿Sí? Aquí la palabra condena al predicador. Mira, ningún apóstol, ni ninguno de los hermanos que apoyaban a predicar el evangelio, ninguno de ellos predicó otro nombre que no fuera el nombre del Hijo de Dios. No hubo. De los apóstoles y todos los que se iban congregando, siempre predicaron al Señor Jesús. Allá era Yeshua. Porque Dios le asignó un nombre a su Hijo, que es por sobre todo nombre, que se nombra en este mundo. Pero los que se creen ser algo de la iglesia de Dios, ellos predican otro nombre. Y si predican otro nombre que no está en el Evangelio, eso significa otra doctrina. ¿Y qué dice la palabra del que predica otra doctrina? Dice que sea anatema, que quiere decir que sea maldito. ¿Qué hay de los que piden el diezmo? ¿Está en el Evangelio pedir el diezmo? No, no está. Es otra doctrina. No es del Evangelio. Es del primer pacto o del primer testamento. ¿Estás viviendo en el segundo o estás viviendo en el primero? Si estás viviendo en el segundo, no dejó que tenemos que dar el diezmo. Todo lo que demos lo tenemos que dar de corazón.
todo lo que des. Llegas con un pastor que tiene su iglesia, predica la palabra. Si te pide el diezmo, te está diciendo mentira, te está engañando. Porque en el Evangelio tú puedes dar lo que quiera tu corazón. Desde un peso hasta lo que no se cree. Y todos dicen, ah, mira ese, está dando su dinero y mira el hijo del pastor con un carro. Él no con una casa, es una mansión. Y aquel pobre está dando el diezmo, su dinero, su vida, su patrimonio, lo está dando para que aquel viva. Dios dice que si tú asistes con alguien que te da la palabra, dice, obedece, haz lo que el pastor te diga. ¿Y qué dice? Adelante, no hagas lo que él hace. Tú puedes ir. Y si tú das el dinero a tu gusto, a tu antojo, para que siga él predicando la palabra y así a ti te llene, puedes darlo. Pero la palabra dice, haz lo que él diga, pero no hagas lo que él hace. Si él te engaña, tú no engañes. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, si te da la palabra de verdad, tú crees en el pastor de lo que está diciendo. Y el Espíritu Santo te llena de sabiduría. Pero si el pastor dice, vamos a cooperar por esto, por el otro, y la cooperación son 100 pesos. Pero tú dices, yo quiero dar 200 o quiero dar 300. Tú lo das por tu gusto. Si quieres dar los 100 que pide el pastor, dar los 100. Que no te interese para qué lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque él va a entregar cuentas de sus hechos. Así como tú y como yo vamos a entregar cuentas de nuestros hechos. Ah, pero yo llego a la iglesia. Sí, tú llegas al templo, escuchas y todo, pero cuando sales, das un paso fuera de la puerta. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es mi comportamiento? A Dios no lo vamos a engañar. Nadie lo vamos a engañar. Nadie. Hay de aquellos que se creen ser algo, ponen su congregación, ponen todo lo que se vea bonito, música, predicación. Hoy traemos a un pastor de X lugar muy bueno, hace oración de sanidad. Está bien. ¿Te encanta ir? Ve, escucha. Haz lo que dicen. No hagas lo que ellos hacen. Eso es todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El que predica va a entregar cuentas también. Nadie nos vamos a salvar de no entregar cuentas. Todos vamos a entregar cuentas. Hasta de los que dicen, este está engordando al pastor. Este ni come, mira su casa cómo está toda horrible, fea, pero mira la casa de aquel. También ellos van a entregar cuentas.
porque ellos no escudriñan el corazón del que da el dinero, ni escudriñan el corazón del que lo recibe. Todos vamos a entregar cuentas y vamos a estar ante el tribunal de Cristo para presentarnos de cuando estábamos en el cuerpo. Ah, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Tu alma va a entregar cuentas. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, el cuerpo regresa a la tierra. El soplo de vida, el espíritu regresa a Dios. ¿Y quién es el que reposa? ¿Y quién es el que va a estar ante el tribunal de Cristo? El alma viviente. Bueno, eso significa otra doctrina. ¿Y qué dice la palabra del que predica otra doctrina? Que sea maldito. ¿Quiere ser maldito? Que sea maldito. ¿Qué hay de los que piden las primicias? Las primicias estaban en el primer testamento. ¿Qué tiene que hacer las primicias en el segundo testamento? ¿Qué tiene que hacer las primicias en el Evangelio? No están las primicias en el Evangelio. No está. ¿Qué dicen las congregaciones? Si no das, o si no vienes. Esas son palabras claves como para que te empiecen a oprimir. Si no das, o si no vienes. Y el Espíritu Santo nunca dijo, si no. Él dijo, yo pongo la bendición y pongo la maldición. Pero no te estoy amenazando de que si no vienes, que si no vas, que si no das, que si. No. Pero el hombre que predica, sí lo dice. Y eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque no está predicando con la verdad. Él te tiene que decir lo que es. Es que si les digo la verdad así, no van a venir. Que no vengan. ¿Y quién me va a dar de comer? No te preocupes. Si tú estás bien, Dios te va a salvar de todas tus necesidades. No te preocupes. ¿Tienes fe o no tienes fe? Y el Espíritu Santo dio todo a su Hijo. Y el Espíritu Santo descendió para que en el cuerpo de su Hijo reconciliara a todo hombre y se allegara a Él para ser salvo. Todo lo hizo por amor y todo deberíamos de predicar la verdad por amor y no por interés. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 6, 12? Gálatas 1, 6, 12 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, metiendo cosas del primer testamento, metiendo cosas de la ley de Moisés. ¿Sí? Están metiendo cosas que no convienen, que no le conviene a él meterlas.
Porque Él, si te dice, trae las primicias y tú las llevas, tú le estás obedeciendo primeramente a Dios. Porque dice, haz todo lo que el pastor diga, pero no hagas lo que Él hace. Aquí, ¿quién se está metiendo en problemas con Dios? Es el que predica, y predica para su conveniencia. Así dice el Evangelio en Gálatas 1 del 6 al 12. Y luego dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir que sea maldito. Los apóstoles nunca predicaron con un altar lleno de imágenes. ¿Tú vas a una congregación que está llena de imágenes? ¿Es del evangelio? ¿Es del primer pacto? ¿Es del segundo pacto? No es de ninguno. Porque Dios en el primero prohibió arrodillarse delante de las imágenes. Y en el segundo pacto, ningún apóstol, ninguno predicó delante de una imagen. Están predicando el evangelio, pero un evangelio diferente. Otro, los testigos de Jehová. El Señor le dio un nombre por sobre todo nombre al Señor Jesús. Y dice que se doblará toda rodilla delante de Él. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están en la tierra debajo del agua. Los adventistas, ¿qué te predican? El séptimo día. Su fundamento, su salvación, el sábado. ¿Y qué dice la palabra del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? Que fue quitado, fue cambiado por otro día. Porque dice en el Evangelio, determina otro día, ya no sábado, determina otro día para aquellos que falten que entren al reposo del Señor. ¿Y el adventista qué hace? A todos sus congregados al séptimo día, al sábado. ¿Y el Evangelio lo afirma? Claro que el Señor Jesús predicaba en las sinagogas, porque se reunían en el sábado toda la gente. ¿Y dónde los agarraba a todos? Reunidos en el templo, en el día de reposo. ¿Y cuántas veces no lo quisieron apedrear porque el día sábado al de la mano seca se la hizo normal, en un milagro? Hizo levantar a un cojo, a un ciego, en día sábado. Ahora, el reposo que es de nosotros es quitarnos todo lo pecaminoso que somos todos los días. Por eso dice hoy es el reposo. Hoy. Ese es el reposo de Dios que Dios quiere para con nosotros. Pero la religión que se cree ser la verdadera iglesia, porque guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús en un libro, dice que es la verdadera iglesia. ¿Pero qué dice la palabra? Ellos predican el sábado, el reposo, y el Evangelio dice que fue quitado, fue determinado otro día, porque si Josué lo hubiera dado el día de reposo, no hablaría de otro día. Ahora lo que nos tenemos que quitar es todo lo que contamina el cuerpo. Cigarros, alcohol, mujeres, prostitución, todo lo que le da
amor al cuerpo, alegría al cuerpo, placer al cuerpo, es lo que tenemos que matar para vivir en espíritu. Vivir en espíritu es ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a todo aquel que respira, como te amas tú. Ámense todos. El Señor Jesús vino y nos enseñó. Les dejo un nuevo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque ya estaba escrito desde antes. Él lo puso y es el segundo mandamiento más grande que existe. El primero, ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, ¿cómo vas a andar pensando en robarle a tu hermano? ¿Cómo vas a meterte con otra mujer que no es tu esposa? Si tú amas a Dios, no tienes que andar haciendo cosas malas, tienes que vivir en espíritu. ¿Y cuáles son los dones del espíritu? Amor, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe, esperanza. ¿Qué más? Tienes que ser clemente, tienes que ser paciente, tienes que ser honesto, honrado. Tienes que guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que seas bendito. Y ese es el reposo que el Señor quiere. Que dejemos todas las cosas malignas y que hagamos todas las cosas benignas. ¿Cuál es la bendición? Todas las cosas benignas. ¿Cuál es la maldición? Todas las cosas malignas. ¿Dónde voy? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesús. Amigo, primo, hermano, tú le haces más caso al catecismo. Es una doctrina de hombres, apegado con la palabra. ¿Y qué dice Gálatas 1? No es que haya otro evangelio, sino que ese evangelio está hinchado. Esa masa le pusieron levadura. ¿Y qué hace la levadura en la masa del pan? Lo esponja. ¿Y qué hace la levadura en la palabra de Dios? Lo hincha, lo hace, lo quiere poner más bonito para que tú, no, aquí está muy bonito todo. Aguas, predicadores, quien quiera que sea, aguas con la palabra de Dios. Nadie podrá engañar a Dios. Ninguno. Yo les puedo estar predicando un día a la semana.
Y si Dios me agarra haciendo una cosa que no debo de hacer, hasta ahí llegué. Todos los días nos tenemos que cuidar, tanto de decir palabras como de hacer las cosas que te cruzan en tu mente. Porque todo lo que está en tu mente está en tu corazón. Aquí la palabra condena al predicador. En Gálatas 1, 6, 12. Condena al predicador. Pero ¿qué pasa en una congregación de X denominación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién condena ahí? Los predicadores son los que engañan con astucia a sus congregados. El que no dé el diezmo no va a tener el perdón de Dios, no va a tener cómo llegar al reino de Dios. ¿Está en el Evangelio? El que no traiga las primicias no verá el reino de Dios. ¿Está en el Evangelio o está en tu lengua? Porque si está en el Evangelio, bien dices. Pero si no está en el Evangelio, arrepiéntete. Mientras tengas vida, tenemos chance de arrepentirnos. El que ya murió, murió hasta donde le tocó vivir. Después de muerto, todos sus pensamientos son puestos en olvido. Todos. Si algún día te encontraras con algún muerto, muerto tú y muerto él, pero coinciden en espíritu, no te vas a acordar quién es. Porque todos los muertos, Dios pone en olvido todo lo que pasó aquí en la tierra. Así dice la palabra. Todo es puesto en olvido. Aquellos escribas que le preguntaron, Señor, en una ocasión hubo una mujer que se casó con un hombre y no tuvieron hijos, pero ese hombre tenía 5 hermanos y murió el primero y el segundo la tomó como esposa, pero no dejó un heredero, descendencia, no dejó nada. Se murió el segundo, lo tomó el tercero, se murió el tercero, se murieron todos los hermanos. Señor, mi pregunta es, ¿quién de ellos será el esposo en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le contestó, ninguno, porque allá no habrá matrimonios. Allá todos serán como ángeles. Todos serán como ángeles. Así es que no estás pensando que si se te murió tu papá, tu mamá, tu hermano, tu cuñado, tu primo, tu sobrino, ya murió. ¿Lo disfrutaste? ¿Lo gozaste? Bien. ¿Se murió con pleito contigo? Qué lástima. Porque es un pasón que tenemos todos en esta vida. Peleamos, discutimos. ¿Por qué? ¿Por un pedazo de terreno que no me lo llevo? ¿Por un pedazo de carro que no me lo llevo? Todo lo que hagas aquí, aquí se queda. Lo que te vas a llevar es lo que te van a preguntar allá.
cuando estemos ante el tribunal de Cristo. ¿Guardaste mis mandamientos? ¿Guardaste mis mandamientos? Pastores, digan la verdad, no digan mentiras. Dios llamó y eligió a quien Él quiso y lo sostiene, porque Él nos dio de su espíritu, y si tenemos de su espíritu, somos más que vencedores. Pero si por voluntad propia, ya conociste la verdad, pero por tu voluntad propia pierdes el galardón, pierdes el ser un ángel en el reino de Dios por tu voluntad. Por eso hay que encomendarnos bien a Dios por medio del Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino y pagó todos nuestros pecados. Si Él ya pagó todos nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando entonces? ¿Por qué no dejamos de pecar si el Señor Jesús ya pagó todos nuestros pecados? Ya te bautizaste, ya todo. Pero aquel que peque voluntariamente, el Señor Jesús murió una sola vez y te arrepentiste, recibiste el conocimiento y sigues pecando voluntariamente, dos veces Él no va a morir por tus pecados. Ya murió una vez. Voluntariamente tú pecaste y sigues pecando. Pero ya habías recibido el conocimiento de la verdad. Eso es malo. Eso es malo. Dios nos libre a todos porque tenemos el enemigo número uno muy poderoso. Ya está vencido en la cruz. Fue vencido en la cruz. Entonces, si fue vencido por el Señor Jesús, nos abracemos, nos apoyemos, le pidamos que no nos suelte el Señor Jesús, porque Él ya venció a Satanás y a todos sus demonios y todas las potestades que existan en este mundo. Los venció en la cruz, porque mataron a un inocente. Ahí los venció Él, porque Él no cometió pecado. Y Dios le dijo a Satanás: el día que mates a un inocente, te quitaré las llaves de tu reino que te di. Ahí el Señor Jesús le quitó la llave a Satanás, porque Él lo venció en la cruz del Calvario, porque nunca pecó, nunca obedeció a Satanás. ¿Por qué entró el pecado? Por la obediencia de Adán. ¿Y por qué el Señor Jesús nos rescató y nos salvó? Porque nunca le hizo caso a Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Te daré todos los reinos. Aléjate, Satanás, porque solo a tu Dios, porque solo a Dios adoraréis. Y a esas horas se fue Satanás, llegaron los ángeles y adoraron al Señor Jesús. Así es, mis queridos amigos.
Romanos 8, 28, 39 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigo, primo, ¿tienes en tu religión a uno que dice que es el representante de Cristo? Pero el Evangelio dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y tú lo tienes terrenal. ¿Es así como lo dice el Evangelio? Si es así como lo dice el Evangelio y tú tienes esa fe, no te arrepientas después. Porque es otro Evangelio. No es el Evangelio de Dios. Ese es otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio, pero está contaminado ese Evangelio. Está mezclado con ordenanzas de hombres. Esa masa tiene levadura. ¿Por qué se debe de comer el pan sin levadura en la cena del Señor? Porque la palabra debe de ir sin ponerle más ni quitarle. Debe de ir la pura masa, la pura palabra. Y Dios nos da el discernimiento de la palabra. ¿Tú le crees más a los hombres antes que a Dios? Mira, te voy a leer cómo intimidaron a los hombres a los apóstoles. Te lo voy a leer. Está en Hechos 5, 28, 29. Hechos 5, 28, 29. Dicen los sacerdotes: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque estaban predicando al Señor Jesús. Y los sacerdotes, escribas, fariseos, los amedrentaban. No prediquen en ese nombre. Ahora nos quieren echar la culpa de la muerte de ese hombre.
Ahora, ¿qué dice el 5:40? 41. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. Dignos de sufrir. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Obedecían más a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿cuántos pastores, evangelistas, profetas, que se dicen ser profetas, se dicen ser apóstoles, predican el nombre de Jesús o ya les pusieron otro? Todos predican a Jehová. Porque está escrito en la Biblia. ¿Estudias la palabra? Dice el apóstol Pablo, les voy a decir un misterio. Aquel que los seguía y les dio de beber en la peña de Horeb era Cristo. No era Jehová, era Cristo. Nunca se llamó Jehová. Ahorita te voy a decir otro. Isaías 52:6. Por lo tanto, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho, y yo estaré allí presente. Y tú predicas a Jehová, porque está escrito en la Biblia. Pero hay versículos que te deben de enseñar a ti que no debes de predicar otro nombre que no sea el del Señor Jesús. Porque Jehová lo inventaron los hombres. Le pusieron vocales a las 4 letras que dice, yo soy el que soy. Los hombres le pusieron nombre. Reina y Valera le pusieron Jehová. Pero Jehová lo descifró, lo inventó, le puso Jehová. Yahvé, otro franciscano, porque el que le puso Jehová era un franciscano. ¿Y de dónde están los franciscanos? De la religión católica. Tú le crees más a los hombres, ahora sí que tú le crees más a los hombres antes que a Dios. Y los apóstoles dijeron que ellos le creen más a Dios antes que a los hombres. Tú predicas lo que está escrito en la Biblia, pero no estudias la palabra para discernir, para entender, para comprender que el nombre Jehová fue un invento de hombre. El Evangelio, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre a su Hijo, y para que en ese nombre se doble toda rodilla. Y tú no predicas el Evangelio. Predicas lo que los hombres te ordenan. ¿Quieres ver a otro apóstol que Dios le dijo, él tiene que sufrir por causa de mi nombre?
Así le dijo Dios a Ananías para que fuera a ponerle las manos a Saulo y lo convirtió en el apóstol Pablo. Te digo que vayas, porque él tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y tú predicas a Jehová. ¿Quién lo puso el nombre Jehová? El hombre. Le obedeces más a los hombres antes que a Dios. Hechos 9, 15, 16. Hechos 9, 15 y 16. Y el Señor le dijo a Ananías, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿Qué hizo Ananías? Ananías fue allá y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y tú predicas a Jehová, que lo inventaron los hombres. Y le predicas a toda tu congregación Jehová, el Señor. Es que está escrito en la Biblia. Lo puso un hombre. No está en los rollos originales. Está agregado en la Biblia. La Biblia no es los rollos originales. Lo modificaron los que no querían que supiéramos cosas del libro original. Satanás es padre de todos ellos. Dios le dijo a la mujer, porque comiste, tus días de preñez serán con más dolor. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y tu descendencia, y la descendencia de ella. Eva le está hablando a la iglesia. El Señor le estaba hablando a Eva. Y el Señor le estaba diciendo a Satanás, tu descendencia y tu descendencia. ¿Y tú de cuál quieres ser? Dios dijo, hoy pongo la bendición y la maldición. Tú eliges cuál quieres. Tú predicas la palabra, pero la predicas, no sé si son jerárquicos, los poderosos, se viene la cadenita hacia abajo y llega a ti la dictadura. Tienes que predicar esto, esto y esto. A los testigos de Jehová no les puedes cambiar la plática porque te dicen, ahí venimos otro día. Porque le tenemos que llevar la palabra a otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que reciben de arriba. Ellos obedecen más a los hombres antes que a Dios. Ellos no se pueden arrodillar delante del nombre de Cristo. Ellos solo se arrodillan delante del nombre Jehová. Porque Charles, el creador de los testigos de Jehová, dijo que lo que él iba a hacer era poner en alto el nombre Jehová. Y eso es lo